Buenas noches. Estamos en la reunión virtual del curso online internacional sobre los museos. Esta es la segunda reunión de este curso. Nosotros hemos enviado las 3 lecciones correspondientes a esta semana. El lunes mandamos la lección número 4. La lección número 4 está relacionada con los museos de Santiago de los Caballeros. La primera en esta lección, cuarta, vimos 3 museos: el Museo de E. León Jiménez, el Museo del Monumento de los Héroes de la Restauración y el Museo de la Fortaleza San Luis. Yo he conversado con funcionarios de los 3 museos antes de comenzar el curso. Indudablemente, el Museo de León Jiménez es el que tiene mejor administración. Creo que no solamente a nivel de Santiago, sino es un museo muy ordenado, muy organizado. Hay que saber que depende del sector privado, de una empresa, León Jiménez, que es una empresa grande, bancaria, de cerveza, de muchas cosas. Y pueden obtener el sector privado un museo de esta naturaleza. Ahí dimos a conocer varios aspectos de ese centro de León Jiménez. También vimos el Museo del Monumento de los Héroes de la Restauración. Es un monumento, pero hay museos, y este es uno de ellos, en la cual la base no es propiamente el museo, sino en este caso el monumento. Indudablemente que en Santiago y en todo el país, uno de los símbolos de Santiago es el monumento, pero no así el museo. Entonces, la gente va a la plazoleta, va a las actividades, pero pocas personas van a ver el museo. Uno de los objetivos de este curso precisamente es nosotros todos conocer más y mejor a cada uno de los monumentos. Yo he estado en este museo del Monumento de los Héroes de la Restauración de Santiago. Tiene unos murales muy bonitos de Bela Zanetti y tiene otros carnaval y tiene muchas cosas importantes que ver. También presentamos en esa cuarta lección el Museo de la Fortaleza San Luis. La Fortaleza San Luis es un edificio muy conocido en Santiago, aunque ahora la fortaleza como real, como ente militar, está un poco fuera de la ciudad, en la autopista, y donde estaba la fortaleza está el museo. Es un museo muy importante. Van muchos estudiantes a ver el museo y en esta cuarta lección pues vimos esos 3 museos: el de León Jiménez, el del Museo del Monumento de los Héroes de la Restauración y el Museo de la Fortaleza San Luis. En la quinta lección enviamos 4 museos, los trabajos de 4 museos. Son museos que están en la zona colonial, que se puede ir a pie de uno hacia otro. Ya en la lección segunda habíamos enviado 3 museos de esa zona colonial. Habíamos enviado el de la Tarazana, el del Alcázar del Colón y de las Casas Reales. Pero en la lección número 5 mandamos el de la Fortaleza Osama, el Museo de la Familia, el Museo Infantil Trampolín y el Museo de la Catedral de Santo Domingo. La Fortaleza Osama pasa como lo mismo que pasa con otros monumentos o edificios grandes que tienen una historia colonial, podemos decir, y mucha gente visita la Fortaleza Osama,
pero a veces no visita el museo. Y tenemos que hacer todo lo necesario para que también la gente conozca este museo. El Museo de la Familia, que se llama Casa del Tostado, se conocía antes como Casa del Tostado, de la familia Tostado. Es un edificio histórico también de la época colonial. Es un museo de la familia Tostado, podemos decir, y es un ejemplo que hay dentro de los museos. El Museo Infantil Trampolín es una obra de la ex primera dama, cuando Hipólito era el presidente de la República. Ella puso mucho interés en ese museo para los niños. Tiene mucha animación, tiene muchas cosas interactivas y creo que de los museos para los niños es el más importante que tenemos en la actualidad. Queda cerca de la fortaleza Osama, en la misma calle Las Damas también. Y también vimos el Museo de la Catedral de Santo Domingo. Pasa lo mismo, o sea, la catedral como edificio histórica, la primera catedral de América. El museo relativamente es joven, lo hizo el cardenal López Rodríguez, una obra de él, y la catedral se traga prácticamente el museo, o sea, la gente va a ver la catedral y pocas personas van a ver el museo. Entonces, en esta quinta lección vimos 4 museos que están relativamente cercanos, que se puede ir a pie desde la Fortaleza Osama al Museo Trampolín, del Museo Trampolín al Museo de la Familia y el de la Familia a la Catedral. Y la sexta lección que se envió hoy viernes, vimos 4 museos muy importantes. Primero, el Museo del Paro a Colón. La obra del Paro a Colón es una obra gigantesca que ha tardado muchos años. Se dice que están los restos de Colón, aunque los españoles dicen que está en España. Pero es el edificio del Paro Colón, es una cuestión monumental, podemos decir. Tiene una iluminación que por los problemas energéticos no ha funcionado como estaba planeado. El Museo de la Resistencia es un museo relativamente nuevo, podemos decir, en comparación a otros. Y este museo es para tratar toda la resistencia que ha habido, especialmente la dictadura de Trujillo y después otros tiempos. Es un museo de actualidad, podemos decir, de cosas que la gente puede recordar muy fácilmente, especialmente las personas mayores, aunque los niños no, pero tiene mucha importancia. Después vimos el Museo Cándido Vidó, que está en Bonao. Es un museo que cuando Cándido Vidó estaba vivo, pues le dio mucha vida. Quisiera hacerle una pequeña anécdota. Yo conocí a Cándido Vidó. Él era miembro de un sindicato de empleados del cine, porque él era una de las personas que pintaban unos letreros. Quizá los jóvenes no conozcan, pero las personas más mayores saben que antes en las esquinas, los cines o teatro, como llamamos a veces, ponían letreros de las películas que iban a exhibir, la hora, la película y los precios, que eran cartelones. Y Cándido Vidó pintaba eso. Y una vez me dijo que él quería que yo viera la pintura que él hacía. Él en ese momento era profesor de la Escuela de Pintura de Bellas Artes. Yo fui a ver la obra y yo prácticamente fui a su casa. Él vivía humildemente en la calle Pimentel. El salario no era muy abundante, pero él tenía esa vocación para hacer. Y en el local de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que en esa época estaba en la calle Juan Pablo Pina, hicimos la primera exposición social de Cándido Vidó, con la pintura, los colores que él lo caracterizó, las sombrillas que también lo caracterizó, y hicimos una gran exposición y a partir de ahí tuvimos
muy buena amistad. Él me invitó para que fuera a conocer su museo. Yo estuve con él un día entero viendo el museo en Bonao, almorzamos juntos y después de eso, en el orden personal, tuvimos muy buenas relaciones. Y ese museo de Cándido Vidó, por ser un museo privado, no tiene los recursos necesarios para mantener el ritmo que tenía anteriormente cuando él estaba vivo, que él como pintor, como artista, pues viajaba mucho y podía mantener bien ese museo. Y después vimos o enviamos hoy también el museo, la casa museo de las hermanas Mirabal, que está en Salcedo. Ese museo es una cuestión histórica porque ahí vivieron las tres hermanas que fueron asesinadas, las hermanas Mirabal en la época de Trujillo. Todos sabemos las consecuencias que eso le costó a Trujillo, el haber asesinado a esas muchachas. Y ahí en ese museo se conservan muchas cosas personales de ella. Ahí era que vivía su familia, por eso se llama Casa Museo. Y es un sitio histórico en la cual hay muchos recuerdos de las hermanas Mirabal. Esas fueron las tres lecciones que enviamos esta semana. La lección número 4 sobre el Museo de León Jiménez, el Monumento de los Héroes de la Restauración y el Museo de la Fortaleza San Luis de Santiago, que fue la número 4. La número 5, para ver los museos de la Fortaleza Osama, de la Casa de la Familia o Casa del Tostado, el Museo Infantil Trampolín y el Museo de la Catedral de Santo Domingo. Y la última que enviamos hoy, el Museo del Faro a Colón, el Museo de la Resistencia, el Museo Cándido Vidó y el Museo Hermanas Mirabal. Además de las lecciones, fuera del programa, le envié 3 artículos que he publicado en estos días. Un artículo sobre las mujeres sindicalistas dominicanas que se envió el día 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer. Otro sobre las mujeres en el sistema de seguridad social, que lo envié, y hoy les envié un artículo sobre Orlando Martínez. Hoy se conmemoran 48 años del asesinato del periodista Orlando Martínez y yo narro mis relaciones que tuve personalmente con Orlando y además el asesinato que hoy conmemoramos, recordamos 48 años después. Esta es mi presentación. Los que quieran hablar, abren el micrófono, se presentan y hablan fundamentalmente sobre las lecciones sobre los museos que hicimos esta semana. ¿Quién quiere hablar? Buenas noches. Ana Daisy. Sí, Adelante. le saluda Ana Daisy de Santiago de los Caballeros. Quiero puntualizar precisamente sobre el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, también conocido como Centro León. Como mencionó el distinguido, este es un museo ubicado aquí en Santiago. En lo que respecta a los signos de identidad, este muestra una colección de antropología dominicana. En lo que es la trayectoria, trata sobre la historia de las artes visuales de República Dominicana y la memoria trata de la historia del Grupo León Jiménez. Algo muy positivo es que en lo relativo a los objetos del centro, tienen uso un sistema de clasificación por áreas con personal idóneo, tanto en el campo de la restauración de bienes, de la clasificación cultural y de los servicios culturales. El centro no solamente se limita a la exhibición de instrumentos, sino que este centro desarrolla programas culturales educativos que contribuyen a la valoración del arte y la cultura dominicana. Algo que destaca este museo es los talleres y cursos que realiza. En mi caso, tuve la oportunidad de participar en uno de los cursos introductorios que ellos realizan sobre la arqueología preventiva y sobre los museos en colaboración de la Embajada de Francia. En sí, este centro no solo se limita, como ya mencioné, a museos, sino que profundiza
en la enseñanza para que los ciudadanos conozcan más de la historia. Es cuanto. Muchas gracias, Ana Daisy. Doctor Cristian Gómez. Buenas noches, el doctor Cristian Gómez de este lado. Sobre la fortaleza Osama, se destaca de que en realidad desde los tiempos de la colonia la tenían como en realidad, una fortaleza militar fortificada. Se utilizó para evitar los ataques de los contrarios del río Osama, por eso se llamaba fortaleza Osama. Pero sobre toda la cosa, eso sirvió como también prisión. Y por ahí pasaron prisioneros como Colón, Diego Colón y demás adversarios a la colonia española. También Trujillo la utilizó para encarcelar a sus enemigos. O sea que Trujillo en todos los salones bailaba. Y eso es lo más que se puede señalar de la fortaleza Osama. También tenemos la fortaleza de la Resistencia, que en realidad no se conoce. Está allá en Ciudad Nueva. Eso destaca los resistentes, o sea, los adversarios, mártires, tanto de Trujillo como de los otros gobiernos dictatoriales. Y ese monumento está ahí, pero no lo utilizan, no lo destacan mucho. También tenemos que en Bonao está la fundación de Cándido Vidó, que fue un museo en la cual se destacaba cuando Vidó, no solamente por exhibir lo que es el arte y la cultura, sino que tenía escuela de arte para darle continuidad. Que no sé por qué el nuevo gobierno o los gobiernos no utilizan esa plataforma para incentivar en los pueblos ese tipo de educación. También tenemos el caso de León Jiménez, el Museo de León Jiménez, que como se ha destacado, fomentaba o fomenta lo que es la cultura y el arte, pero también fomenta también la historia de su producción como empresa. Es muy importante. Tenemos lo que es el Museo de la Restauración, que exactamente destacan los luchadores que se fajaron en Santiago por en la guerra de la restauración. Tenemos el caso de el Museo de la Hermana Medieval, que está en Salcedo, que exactamente la provincia adopta su nombre, no de Salcedo, sino de Hermana Medieval, en honor a ella. Y como se destaca que que todos los 25 de noviembre, la ONU declara como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a estas mártires. Y hasta aquí, distinguidísimo, mi participación de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Quién más quiere hablar? Mónica. Leonor. Bueno, puedo decir que algunas cosas sobre los museos, por ejemplo, la próxima lección que se dio, pues a continuación de la última reunión que hicimos, ahí tenemos museos que son de la zona colonial y son de la época colonial, estos primeros. Déjame prender la cámara. Estos primeros. Entonces, la fortaleza, tal como tú dijiste, que es también un ícono, tanto arquitectónicamente como históricamente, tiene esa similitud con el Monumento de Santiago, que todos conocemos su estructura, todos conocemos el simbolismo de la edificación, pero pocos conocen o mucho menos conocen el significado de lo que tienen adentro. No lo ven básicamente como un museo, sino como un monumento icónico. Más importante es el patrimonio monumental que lo que tiene adentro. Claro que todo es patrimonio cultural,
De hecho, incluso es patrimonio cultural lo que es patrimonio inmaterial también. Pero en este caso es más patrimonio monumental. Como dijo el doctor, en la fortaleza ha tenido una historia pues a partir de cuando se construyó diferente en cada vez. Recordemos que ahí estuvo Cristóbal Colón, estuvo Diego Colón cuando llegó, perdón, estuvo en lo que se mudó a la casa donde habitó, en lo que estaba el Alcázar de Colón. Entonces vimos también el Museo Casa de Tostado, Museo de la Familia Dominicana. Me contó cuando fui directora de ese museo, me cuenta doña María Cristina de Carías, que fue la que hizo este museo. Me cuenta que el doctor Balaguer le encargó en esta mansión del siglo XVI, pues hacer un museo. Y él le decía, bueno, ya tenemos el Alcázar y ya tenemos el Museo de las Casas Reales, donde se cierra lo que es la historia colonial. Entonces aquí en este museo yo lo que quiero, le dijo a la museógrafa María Cristina de Carías, que ella cerrara lo que es el siglo XIX, que recogiera en este museo todo todo lo que cierra esto hasta que nos convertimos en república. El siglo XIX es muy importante para nuestro país porque pasamos muchísimas etapas y vicisitudes y tuvimos influencias desde españolas, por supuesto, hasta francesas, inglesas, hasta holandesas, por el comercio, la piratería. Es importante decir que los ingleses jugaron un papel bastante importante en las revoluciones y en las conquistas dominicanas, porque acuérdense que los ingleses y franceses eran contrarios en aquella época. Bueno, eran contrarios todos, porque el hecho de que la madre patria España se apoderara de los mares y por las bulas papales dijera que esto le corresponde a ella, pues eso provocó mucho la piratería y los ingleses y franceses se dieron a dar las patentes de corso. Bueno, entonces el siglo XIX es un siglo muy importante para la historia dominicana, no solamente porque nos convertimos en república, sino por todo lo que tiene atrás. En el Museo de la Familia Dominicana, Casa del Tostado, se exhibe la forma de vida de lo que es la familia acomodada de aquella época. Aunque el edificio es del siglo XVI, su mobiliario es del siglo XIX. Otros museos importantes que luego se mandaron las lecciones, ya habló el doctor Gómez Cerda del Museo de Memorial. Los museos memoriales son un tipo de museo que podríamos decir posteriores, muy posteriores, porque tratan de pues, mantener en la memoria viva cuestiones que pasaron y que se quieren recordar para las generaciones posteriores y también para que no se cometan los mismos errores. En un museo hay muchas lecturas, no solamente es una lectura, hay muchas lecturas. Y como siempre digo, lo más importante en un museo es despertar el pensamiento crítico, mantener un patrimonio cultural del pasado, del presente y hasta proyectado al futuro. Y así como los otros museos también que se seguirán presentando. No recuerdo, bueno, no sé si está Sole, que es de Puerto Plata, que nos puede hablar un poco de la fortaleza de San Felipe, no sé si está en línea. Muchas gracias, Mónica. De nada. Leonor, ¿quiere intervenir? Bueno, la señora de ASA mandó una nota que tuvo que ir a estar en el Sedimar con un problema de su hija, o el esposo de su hija. Profesor, discúlpeme que no he podido hablar porque estoy en un ambiente social entre amigos y me fui a una esquinita para poder escuchar, que estoy muy atenta y muy admirada de los conocimientos de mis compañeros y por supuesto de Mónica, que como siempre da muchas luces sobre un tema tan importante. Y usted, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Bueno, ayer enviamos los videos de la lección número 5. Después que había enviado las lecciones, vi que le faltaban los videos, se los mandé aparte. Yo sé que ustedes no han tenido tiempo de poder ver todos los videos,
pero quiero que cuando que termine el curso después, porque esto no hay apresuramiento de ver todo durante estas semanas, tienen que ver los videos, porque los videos son muy claros. Hay muchos videos que son personas extranjeras que lo han hecho, que han venido y han hecho y lo han subido a YouTube, pero también hay videos, por ejemplo, ese que se envió de las casas reales ayer, que Mónica invitó a la señora experta de las casas reales, y los que se han enviado hoy son videos muy importantes que yo espero que aún después de terminado el curso uno lo pueda ver despacio, pueda ver todas las expresiones que hay en esos videos. José, déjame Eh, decir algo. Muy bien. Miren, a las personas que están tomando este curso, les recomiendo que vean estos videos, porque estos videos que yo he mandado, la mayoría se hicieron para este curso y pueden ayudarlo mucho a entender sin ni siquiera tener que leer. Y es muy cómodo. De hecho, pueden ponerlo hasta cuando estén haciendo, cambiándose en las mañanas, que muchas veces yo hago este tipo de cosas y pueden esclarecerle y aprender y darle mucho conocimiento, tanto los de la profesora Laura Gil, los de la profesora Luisa de Peña, el de la arquitecta Iris de Mondeser. Hay varios videos muy interesantes que yo les recomiendo que los vean porque se hicieron especialmente para este curso. Muy bien. Bueno, quiero decirle que para la próxima semana nosotros el martes 21 aquí en Santiago vamos a tener la presentación de unos libros. No tiene que ver nada con el curso, sino se lo doy como nota informativa. Mañana el doctor Cristian Gómez y yo vamos a participar en la juramentación de nuevos periodistas que se van a incorporar a nuestra asociación, y eso es producto de la Escuela de Periodismo Adriano de la Cruz de Santo Domingo. La próxima semana pues tenemos las lecciones correspondientes, y el próximo viernes a las 7:30 vamos a hacer la clausura. En este acto de clausura, Mónica tiene una profesora invitada que nos va a ayudar para también algunas preguntas que uno quiera hacer. Quiere decir que estas son las actividades que hemos hecho esta semana. El compañero Rafael Darío Marte se está incorporando ahora, pero ya prácticamente estamos terminando. No sé si... José, quiero decir algo. Sí, cómo no. Primero, que me gustaría, si la profesora puede venir, que haya un quórum, al menos de 10 personas, porque es una persona que haría un esfuerzo por asistir. Y también que tendría que ser a las 8 de la noche, porque ella tiene clases hasta las 7:30. Bueno, pero comenzamos porque ella se puede incorporar un Se poquito. puede incorporar Sí. después, sí. Pero vamos a Darío, confirmar por WhatsApp, pueden sí. confirmar para el quórum, por favor. Darío, tú te estás incorporando. ¿Tiene algo que decir? Ah, volvió y salió. Bueno, señor. Profesor, yo quiero hacer una pregunta a Mónica, corta. Sí. Yo estaba leyendo que la Casa de Colón, el Faro de Colón, cuando hace como en el gobierno pasado, se utilizaron 30 millones de pesos, de dólares, lógico, me imagino, para ser reestructurado lo que es el Faro del Colón, que usted sabe que está deteriorado, porque ni las luces que proyectaban hacia el cielo están en condiciones. Y como ella está tan comunicada en este aspecto con los museos, yo quisiera saber hasta dónde se ha avanzado con esa reestructuración del Faro del Colón, que en realidad es muy importante para no solamente el turismo externo, sino para el turismo interno. Yo no tengo nada no conozco nada de esas cosas internas. No, a Mónica, porque Mónica Bueno. está duda. Sí, Mónica. sí. Les puedo aportar algo en ese sentido. Les puedo aportar algo en ese sentido,
y es que el gobierno actual está muy interesado y está haciendo negociaciones para que el Faro Colón pueda volver a prender sus luces. De hecho, hemos estado en contacto con varias embajadas a través de la Dirección General de Museos y el Ministerio de Cultura, del gobernador del Faro a Colón, y se han limpiado totalmente los jardines, que son inmensos. Está yendo mucha gente al Faro Colón, se ha reabierto después de muchos años cerrados y se están haciendo grandes esfuerzos. El Faro a Colón se vino a abrir hace como un año o quizás un poco menos, estaba en muy malas condiciones, ya se han reestructurado toda la primera y segunda planta, todavía falta, es algo que requiere mucho dinero y es un monumento también que no lo mencioné ahorita, entre los monumentos que su estructura arquitectónica, el monumento en sí, o sea, el patrimonio monumental es más importante que lo que es las colecciones de adentro. Y fíjense que son muy importantes las colecciones de adentro, pero es que la estructura en sí, no sé si saben que esto fue una iniciativa no solamente de la República Dominicana, sino de muchos países, de todos los países latinoamericanos, y de hecho hubo hasta bueno, pueden verlo en el programa que hice del Faro a Colón, que se los compartí, ahí está toda esa respuesta. Y también nos dice hasta de el accidente que pasó cuando sobrevolaron 4 aviones haciendo, bueno, vamos a decir, celebrando el inicio de esta construcción y el único que sobrevivió fue el avión dominicano. De manera que este es un monumento sumamente importante, tanto por su naturaleza de celebrar al navegante Cristóbal Colón, que aunque es un personaje muy controversial, fue el que abrió la puerta a este nuevo mundo. ¿Cómo? Porque en él, vamos a decir que bueno, estas voluntades de que nos unamos en torno a que somos latinoamericanos están representados. Muchas embajadas tienen sus colecciones allí y ellos están también muy interesados en mantenerlas al día, reestructurarlas y demás. ¿Qué se está haciendo con el Faro? Se está trabajando muy a fondo con el Faro a Colón. Lo que pasa es que la inversión que se necesita, por ejemplo, para las luces, son millones de dólares. Muchas gracias, Mónica. Hay que reconocer que este gobierno se ha interesado en renovar o actualizar varios museos que se han actualizado, que tuvieron mucho tiempo en una forma muy calamitosa. Bueno, señores, hemos terminado esta reunión. Recuerdo que el próximo curso va a ser sobre Juan Pablo Duarte, así es que agradezco especialmente a las personas que han participado. Muchas gracias y buenas noches.